Hola, hola y bienvenidos a el pesebre de Navidad de Crocheteando. En este video vamos a estar realizando nuestra segunda figura del pesebre y es este hermosísimo San José. Así que vámonos con toda la lista de materiales y el paso a paso. Para realizar a nuestro querido San José vamos a estar utilizando los siguientes materiales. Voy a estar utilizando esta marca que es de algodón 50% y voy a usar color café claro, color café oscuro, este color verde para la ropa, un poquito de color dorado y color piel. Además voy a necesitar ojitos de seguridad de 7 milímetros, una aguja lanera, un marcador de punto, tijeras y una aguja adecuada para los hilos. En este caso estoy utilizando 2.5 milímetros, puedes utilizar esa si estás utilizando estos mismos hilos o 2.0 milímetros también. De todas maneras, según el calibre de los hilos que tú estés utilizando va a ser también la aguja. Vamos a estar usando también relleno y para hacer el bastón voy a utilizar este alambre para manualidades que es de fácil moldeado. Bueno, continuamos aquí con la secuencia de figuras del pesebre y vamos a hacer a San José. Yo he elegido este color verde más fuertecito. ¿Y qué he hecho aquí? Aquí ya he avanzado un poco, pero es lo mismo que hicimos para la Virgen. Voy a dejarles igual por aquí escrito un anillo mágico. Aquí tengo el anillo mágico con los 8 puntos, aumentos, punto aumento, 2 puntos aumento, 3 puntos aumento y 4 puntos aumento. Vamos a hacer una fila más que va a ser de 5 puntos y un aumento. Es la diferencia con la base de la Virgen. 3, 4, 5 y el aumento. Y así vamos a repetir toda esta fila. Entonces, en este último punto vamos a dejarlo a la mitad y vamos a cambiarlo. Vamos a cambiar el color y cerrar el punto con este color café. La primera fila va a ir solamente en la hebra trasera, igual que como hicimos con la Virgen. Bueno, aquí acabé de terminar mi primera fila en color café de un punto bajo en cada espacio, como les dije, solamente en la hebra de atrás. Y ahora vamos a empezar a hacer eso que hicimos en la Virgen, ¿se acuerdan cuando estábamos haciendo el cuerpo? Y era 2 disminuciones, una enfrente de la otra. Entonces aquí ya me voy a pasar a utilizar a pasar por debajo de las 2 hebritas y vamos a empezar a hacer solo 2 disminuciones en cada fila. Aquí voy a iniciar haciendo 26 puntos porque tengo 56 puntos antes, ¿verdad? Y en esta fila voy a hacer 26 puntos en color café y la primera disminución, luego otros 26 y haré la segunda disminución. Y ya les muestro. Entonces vamos a ver cómo se hacen esas disminuciones. Si no has visto el de la Virgen todavía. Tengo los 26 puntos ya y ahora vamos a hacer la disminución. Entonces vamos a convertir 2 puntos en uno solo. Para eso vamos a tomar hebra delantera del primer punto, hebra delantera del segundo punto. Tomo hebra y paso por debajo de esas 2 delanteras, tomo y cierro. Y ya los otros los continúo normal, un punto bajo en cada espacio hasta llegar al final. Si tienes los puntos, ¿no? La idea es que tengas los puntos exactos que son, es decir, hayamos partido de 56 puntos.
Aquí vamos a terminar con 54 puntos esta fila. Entonces aquí estoy haciendo de nuevo mis 26 puntos para terminar con la disminución. Aquí ya llegué a los 26 puntos y me quedan 2 espacios y voy a hacer mi última disminución. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en la Virgen. Voy a marcarte dónde tengo las disminuciones con estos otros marcadores para que lo veas. Aquí tengo una disminución y la otra disminución la tengo aquí. Entonces, lo que vamos a hacer de ahora en adelante, ya te digo por cuántas filas, va a ser aquí hice disminución, disminución. En la siguiente fila voy a hacer mi disminución aquí y aquí. En la siguiente fila voy a tratar que me quede por aquí y por aquí, siempre van enfrentadas. Y así vamos a ir alternando el sitio en donde estamos haciendo las disminuciones. No se necesita tampoco de cálculos exactos, simplemente que tú estés pendiente en donde habías hecho las anteriores disminuciones y romper ese número. La idea es que nos quede muy bonito con un buen terminado. Y eso no se logra si todas las disminuciones nos quedan una encima de la otra. Entonces por eso estamos simplemente poniéndolas en otro sitio. No tiene que ser tampoco exacto que te queden súper enfrentadas, pero si tú ya sabes que estás haciendo una al inicio, pues la otra te debe quedar en la mitad más o menos. Por ejemplo, aquí voy a hacer mi primera disminución de esta fila. Aquí va a ser la disminución, eso quiere decir que más o menos cuando llegue aquí hago la otra disminución. Puedo ponerle un marcador diferente al que tengo aquí de inicio, voy a ponerle un marcador aquí para recordarme que ahí cuando llegue hago la siguiente disminución. Entonces por ahora sigo haciendo puntos bajos hasta llegar allí para hacer la disminución. Entonces ya llegué aquí al marcador y voy a hacer la disminución así y listo. Puros puntos bajos hasta el final y lo mismo vamos a hacer en la siguiente vuelta. Aquí seguimos en café y ya te muestro cómo seguimos. Y al terminar esta tercera fila en color café, ya voy a cambiar al color verde nuevamente y voy a seguir haciendo lo mismo, las dos disminuciones alternadas en los puntos siguientes, que ya les mostraré cuántos son, pero ya en el color verde. Antes de seguir cerrando, recuerda poner el soporte. Este soporte yo lo mostré en el video de la Virgen. Este lo hice con un vaso plástico, este es el fondo, es bastante durito, así que me sirve. Entonces, antes de que sigas cerrando, asegúrate de poner ese soporte adentro. Y seguimos, aquí ya he hecho 1, 2, 3, 4, 5 filas. En la siguiente fila ya no vamos a hacer disminución, sino que vamos a hacer un punto bajo en cada espacio. Esa quiere decir que es la fila 16 desde aquí. 2, 4, 6, 7, aquí la primera café es la 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, en la fila 16, un punto bajo en cada espacio. Y en la fila 17 volvemos a hacer las dos disminuciones. Y así nos vamos a ir subiendo. Entonces, por ejemplo, aquí ya quedé en la 17. La fila 18 será de un punto bajo en cada espacio, la 19 las dos disminuciones y así vamos a ir alternando una fila sin disminuciones, otra con las dos disminuciones. Y nos vamos a ir así hasta la fila número 31, que en este caso es esta fila, la número 31, en la que debes tener 26 puntos bajos en total. Me voy a ir a la fila 32, en la que voy a hacer otras dos disminuciones, 33 otras dos disminuciones y 34 otras dos disminuciones, hasta llegar a la fila número 35, que es en la que estoy ahora.
y en esta tenemos 18 puntos bajos en total. Aquí ya es hora de cambiar de color, me voy a ir al color café porque ya estoy llegando al cuello y vamos a hacer aquí un cambio de color sencillo, solamente terminando el punto con el nuevo color, y voy a ajustar, voy a hacer un nudo doble entre el inicio de este café y el verde que venía tejiendo de esta manera. Y en color café vamos a hacer a continuar con la secuencia de 2 disminuciones. Entonces aquí por ejemplo voy a hacer 3 y en este que sigue disminución sigo haciendo puntos bajos y hago la siguiente disminución. Y después de esto ya me voy a pasar al color piel, en el que vamos a hacer lo mismo, una fila de 2 disminuciones, pero en el color piel. Ok, aquí ya terminé en este color café y me paso entonces al color piel. Aquí ya puedo cortar este café, puedo cortar el verde que traía y me quedo solamente con el color piel. Aquí ya también yo estaba rellenando, ¿no? A medida que vayas subiendo vas rellenando. Ok, entonces en este color nuevamente vamos a hacer 2 disminuciones que van en diferentes partes de esta fila y nos va quedando así. Aquí hay que ya empezar a rellenar otro poco hasta llegar arriba. Aquí me hace falta relleno, entonces voy a rellenar. Y ahora sí vamos a empezar con lo que sería la cabecita. Vamos a estar haciendo un punto bajo y un aumento, y esta fila la vamos a repetir así toda, un punto bajo y un aumento. Y terminamos esta fila de un punto bajo y un aumento con 21 puntos. Y continuamos con la siguiente fila, en la que vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada espacio, seguido de un aumento. Al final de esta fila vamos a tener 28 puntos. Y vamos formando así la cabecita. En la siguiente fila vamos a iniciar con un aumento y vamos a hacer aumento 3 puntos bajos, uno en cada espacio. 1, 2 y 3. Y repetimos esta secuencia, aumento y 3 puntos por toda la fila. Al final vamos a tener 35 puntos. Y en la siguiente fila vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento. Y eso lo repetimos toda la fila. Al final vamos a tener 42 puntos. Y así nos está quedando. Ahora vamos para la fila número 41, en la que vamos a hacer 20 puntos y un aumento, y eso lo vamos a repetir otra vez, 20 puntos, un aumento en la misma fila, ¿no? Entonces vamos a hacer nuestros primeros 20 puntos, los seguimos con un aumento y terminamos con 20 puntos y finalizamos con el aumento. Y terminamos con 44 puntos esta fila. Este San José es muy sencillo de hacer. Mira cómo el cuerpo
Es súper sencillo y nos va quedando muy bonito, con una altura ni muy grande ni muy pequeño, es mediano, me parece perfecta esa altura. Cuéntame a ti cómo te va pareciendo. Espero igual que sea sencillo, pero que sea muy bonito. Ok, entonces aquí ya vamos a pasar a la fila número 42, en la que vamos a hacer un punto bajo en cada espacio. Entonces aquí ya vamos a empezar a crecer en la carita, en la cabeza. Vamos a hacer 8 filas desde la 42 hasta la 49 de un punto bajo en cada espacio. Aquí ya llegué a la fila número 49 con un punto bajo en cada espacio. Recuerda, 44 puntos en cada fila. Y ahora voy a hacer la fila número 50. Vamos a hacer 21 puntos y una disminución, y repetimos después 21 puntos y una disminución para terminar esta fila. Este San José queda un poco más altico que la Virgen María, y vamos a pasar a la número 50 haciendo 20 puntos bajos, una disminución y 20 puntos bajos y otra disminución en esta misma fila. Al final vamos a tener 42 puntos. Y en la siguiente fila, que sería la número 51, vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución, y esto lo vamos a repetir 6 veces. Entonces hicimos 20 puntos disminución, 20 puntos disminución para 42 puntos, la fila 51 con 5 puntos bajos disminución toda la fila, y la fila número 52 con 4 puntos y una disminución. Y al final nos van a quedar 30 puntos. Y es momento de ya poner los ojos de seguridad, y los vamos a poner viendo las filas de color piel. Sería la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre la 9 y la 10 vamos a poner los ojitos con una distancia de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos mientras no los hayas puesto. 7 puntos. Cuando se ponen los ojitos, pues la distancia va a ser menor. Entonces vamos a poner los ojitos de seguridad. Estos son de 7 milímetros. Entonces ya vamos a continuar cerrando con 3 puntos y una disminución en la siguiente fila, y después ya pasamos a rellenar. Entonces esta fila es la número 53 y vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. Al final vamos a tener 24 puntos. Y ahora vamos a rellenar la cabecita para seguir con la siguiente fila, que ya es de 2 puntos disminución, 2 puntos disminución toda la fila. Y después vamos a hacer una fila de 1 punto y una disminución, toda la fila 1 punto, una disminución. Vas a rellenar, te vas a asegurar de que quede bien rellenito. Y ahora sí vamos a terminar haciendo nuestra última fila, que será de solo disminuciones. Vamos a hacer 6 disminuciones. Si quieres poner el marcador de punto, a mí me resulta más fácil contar cuántas disminuciones llevo, porque ya aquí me estorba mucho el marcador de punto. Y terminamos ahora haciendo un anillo mágico invertido,
aunque esto quede oculto debajo del pelo, pero para terminarlo de la manera correcta vamos a irnos pasando con la aguja lanera a través de cada uno de estos 6 puntos. 5 y 6. Jalamos y ya nos quedó cerradito. Enhebro mi aguja y voy a esconder este hilo adentro de la cabecita. Listo, así nos está quedando el San José. Vamos a utilizar hilo blanco. Yo en la parte cuando estaba haciendo la Virgen, cuando estaba pegando el manto, no sé si recuerdas, si lo viste, saqué unas hebras de la lana que estaba utilizando, de la lana blanca. Estas son las hebras que me quedaron. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar por cualquier parte y vamos a salir aquí, a estas partes del ojito, aquí y aquí. La idea es salir aquí. Entonces voy a entrar y voy a buscar salir en este lado. Por aquí nos encontramos a los seguros, entonces mejor aquí abajo para que sea más sencillo. A este lado. Así, y entro por esta parte de arriba. Estamos haciendo una media luna y ahora voy a pasar al otro lado, igual a salir a la parte de arriba del ojito. Entre más pegado al ojo mejor. Así. Y aquí aprieto un poquito para que se meta debajo del ojito y voy a hacer un nudo de una vez. Para ya meter el hilo y que ese nudo quede por dentro de la cabeza. Así. Ya podemos cortar este hilo blanco y vamos a pasar al hilo café, perdón, vamos a pasar al hilo negro, que fue con el mismo que también hice las pestañas de la Virgen. Vamos a entrar, vamos a salir más o menos a esta parte del ojito, porque esto va a simular un poco las pestañas. Entonces más o menos estoy en la mitad del ojo, en la mitad superior del ojo, y voy a entrar por aquí, por la otra mitad del ojito. Lo mismo, salgo al otro lado. Aquí es importante no tensionar mucho para que no te quede la cara así achatada, pues, sino que te quede bien redondita. Creo que mi hilo está muy delgado y voy a repetir este movimiento que acabé de hacer. Porque es sencillo, no se me está notando, entonces voy a hacerlo. Entonces hazlo tú con un hilo más gruesito que el mío, así, queda mucho mejor. Aquí, antes de cortar, vamos a hacer el nudito para proceder a esconder por dentro.
Y así quedaron bordaditos los ojos de San José. Ahora vamos a hacer las cejas, para lo que voy a entrar una fila por encima del ojo, justo en la línea donde hicimos la pestañita, y voy a entrar no justo por la siguiente fila, sino voy a tratar de entrar por la mitad de la fila y salgo. Aquí estoy saliendo casi que el grosor de la ceja es el grosor del ojo, entonces voy a repetirlo al otro lado, saliendo por la mitad del ojito. Si tú has visto mis videos, sabes que me gustan mucho los detalles, entonces por eso aquí nos estamos fijando mucho en esos detalles, en que quede lo más bonito posible. Y los amigurumi son así, son de detalles. ¿Listo? Ahora entonces entro por la fila donde termina el ojo, así. Ok, entonces ahora ya vamos a pasar a la naricita. La vamos a hacer con el mismo color de la piel, una tira. Tomo mi aguja lanera y vamos a entrar por la fila en la que terminan los ojitos. Esta misma línea en la que terminan los ojos, por ahí vamos a entrar. Vamos a hacerla. Va a tener como 1,5 de ancho esta naricita. Así vamos a pasar una vez. Dos veces. Tres veces. Vamos acomodando. Y la última, que sería esta, serían 4 veces. Estoy pasando 4 líneas. Tiene aquí el amigurumi. Ya le hice el nudo. Nudo va para adentro y listo. Acomodamos la naricita. Así. Vamos con el cabello. Y seguimos avanzando ahora con el cabello de San José, y vamos a hacer lo mismo que hemos estado trabajando. Por aquí te dejo el patrón. Un anillo mágico con 6 puntos, todos aumentos. En la siguiente fila, en la siguiente un punto, un aumento, en la siguiente 2 puntos, un aumento, en la siguiente 3 puntos, aumento, y en la siguiente 4 puntos, aumento. Para obtener esta forma, recuerda que te debe quedar totalmente plana, no se te debe estar encocando así, sino que debe estar planita. Bueno, ahora en la siguiente fila lo que vamos a hacer es 5 puntos bajos, 2, 4, 5 puntos bajos y aumento. Esto lo repetimos toda la fila. Acuérdate que son secuencias que vamos repitiendo toda la fila. Y al final vamos a tener 42 puntos. Y vamos a tejer un punto bajo en cada espacio. Así como lo ven aquí, solamente he hecho un punto bajo en cada espacio durante 7 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 filas. Eso es desde la fila 8 hasta la fila 14. Una vez ya tejimos todas las filas, vamos a hacerle el borde del pelito, y para eso en este siguiente punto voy a hacer un punto deslizado, así. Me salto un espacio y en el siguiente voy a hacer, me salto en este voy a hacer 3 medios puntos altos. 1, 2, tomo hebra, entro, traigo, tomo hebra, paso por los 3. Aquí en el siguiente hago un punto deslizado otra vez.
me salto un espacio y en el siguiente 3 puntos medios altos. Repito lo mismo. En el siguiente un punto deslizado, me salto uno, en el siguiente los 3 medios puntos altos. Entonces esto lo vamos a estar repitiendo por toda la cabecita. Aquí ya estoy llegando al final, entonces tengo mi punto deslizado, me salto uno y aquí los 3 medios puntos altos. Los 3 medios puntos altos, en el siguiente el deslizado, que este ya es mi último punto, y listo. Aquí vamos a dejar una hebra más o menos así de larga. El anillo mágico está aquí arriba, o donde terminamos, nuestro muñequito está aquí arriba, y este de aquí arriba le va a dar realmente como aquí. Este anillo mágico va a estar posicionado por aquí, más atrás, así. Así, para que le alcance a cubrir esta parte de atrás. Que se le vean las cejitas, que nos quede más o menos igual la distancia del cabello de este lado a este lado. Mientras tanto vamos a dejarla aquí, todavía no vamos a unirlo, vamos a hacer la barba. Y para ello vamos a hacer 22 cadenetas, no muy apretadas, que te queden parejitas todas, entonces 22. Ahora, en la primera no vamos a tejer desde la segunda, eso quiere decir desde la 21. Aquí vamos a hacer un punto bajo, en el siguiente espacio otro punto bajo, en el siguiente otro punto bajo y en el siguiente otro punto bajo. Eso quiere decir que hicimos 4 puntos bajos. Ahora vamos a hacer medios puntos altos. Tomo hebra en el gancho, entro, traigo, me quedan 3, tomo hebra y paso por todos 3. Este fue el primero. En el siguiente espacio hago otro y en el siguiente espacio hago otro. Un total de 3 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer puntos altos. Tomo hebra, entro, traigo, este es el que se le conoce como punto vareta en otras partes, en otros países. Tomo hebra, saco por 2, tomo hebra, saco por 2. Este fue el primer punto alto. Vamos a hacer en total 3. Tomo hebra, saco por 2, tomo hebra, saco por 2. Tomo hebra, saco por 2, tomo hebra, saco por 2. Hice 3 puntos altos. Ahora voy a hacer otros 3, pero todos 3 en el mismo huequito, en la misma cadeneta. Entonces, 3 puntos altos, 1 en el mismo, 2 en el mismo, 3. Y aquí he llegado a la mitad de las cadenetas que hice. Ahora voy a hacer lo mismo devolviéndome aquí a este lado. Entonces empiezo con 3 puntos altos, 1 en cada espacio, 1, 2, 3 puntos altos, seguido de 3 medios puntos altos. Entro, saco por todas, 1, saco por todas, 2 y saco por todas, 3. Y ahora 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Y nos queda una figura como esta. Aquí donde estamos vamos a hacer una cadeneta y en este primer punto en el que había hecho un punto bajo voy a hacer un punto deslizado, 1, en el siguiente espacio otro,
2, en el siguiente otro deslizado, 3, y en el siguiente otro, 4, en el siguiente otro, 5, y en el siguiente otro, 6. Hice un total de 6 puntos deslizados. Ahora vamos a hacer cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenetas. Me voy a parar aquí donde hice mis últimos puntos y voy a señalar 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el punto número 6, que fue hasta donde tejí aquí, 2, 4, 6, los mismos aquí, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, que nos vamos a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Y entonces ahora vamos a entrar por ese punto que teníamos marcado para hacer nuestros 6 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Vamos a hacer una cadenetica y ya podemos cortar. Entonces, esta barba viene quedando así. Aquí vamos a acercarle un poquito más. Hacemos una cadeneta y cortamos. Saco y aseguro. Quedó así. Entonces ya estamos listos para poner la barba y asegurar el cabello. Une con alfileres en esta posición y ya es enhebrar la aguja lanera y vamos a empezar a hacer uniones, a pasar aleatoriamente por algunos puntos. Ahora vamos a empezar los brazos y para ello vamos a hacer un anillo mágico con 5 puntos bajos en su interior. Cierro y en la siguiente fila voy a hacer un aumento y un punto bajo. Esto lo voy a repetir 2 veces solamente. Este punto siempre queda más apretadito, el primero. Entonces, un aumento, un punto bajo, otro aumento, y punto bajo. Ay, se me fue. Ya. Y punto bajo. Ahí tendría ocupados 4 espacios de la parte de abajo, así que me sobra uno en donde vamos a hacer un punto bajo solito. Al final vamos a tener 7 espacios. Este es el momento de darle la vuelta para que el tejido del derecho nos quede hacia afuera y vamos a hacer 2 filas, es decir, la fila 3 y la fila 4 de un punto bajo en cada espacio, 7 puntos bajos al terminar cada fila. Entonces nos vamos haciendo nuestras 2 filas. Listo, ya terminé la fila número 4 y ahora vamos a tomar el hilo café, que fue el mismo que utilizamos en la parte de abajo del vestido de San José. Entonces, aquí vamos a traer nuestro nuevo hilo, lo vamos a pasar como hemos estado haciendo. Yo ya les dije, no estamos haciendo cambios de color invisibles, estamos haciendo unos cambios de color muy normalitos porque no se van a notar. Sencillos, y unimos estos 2 colores. Listo, ya podemos cortar este color piel. Voy a dejar más cortico este, nunca cortamos a ras,
Ese es un consejo que te doy. Listo, vamos a retomarlo y aquí entonces vamos a empezar a hacer un aumento en cada espacio. Es decir, traíamos 7 puntos. Al final de esta fila vamos a quedar con 14 puntos. Y aquí ya estamos terminando el último aumento en esta fila. Vamos a pasar a la segunda fila en color café y aquí vamos a hacer un punto bajo en cada espacio. Llegué aquí a mi último punto y voy a traerme el hilo de color verde que estaba usando en el vestido. Y ahora vamos a estar haciendo un punto bajo en cada espacio. Esta es la fila número 7. Vamos a hacer desde esta número 7 hasta la 17. Esos son 11 filas de un punto bajo en cada espacio en el color verde. Este hilo de color café también ya lo puedo cortar. Estos hilitos ya los puedo traer hacia adentro para que no me estorben. Recuerda que si quieres tener amigurumis bonitos de buena calidad, nunca cortes los hilos a ras. Siempre vas a dejar colitas. Ok, entonces vamos a ir subiendo. Vamos a hacer esas 11 filas y nos vemos más adelante. Una vez ya tengo las 11 filas, nos vamos a hacer la fila 18. Aquí ya puedo ir rellenando. Entonces aquí he dejado esta parte bien rellenita, pero esta no tiene relleno, la parte superior. Voy a dejarla así, porque no quiero que en la parte de arriba me quede muy relleno. Y aquí en la fila número 18 vamos a hacer una disminución y 3 puntos bajos. Entonces vamos para la disminución. Esta vez sí lo voy a marcar. Metemos ese relleno para que no esté metiéndose en la aguja y 3 puntos, 1, 2 y 3. Repito, disminución y 3 puntos. Entonces disminución y los 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y disminución otra vez y finalizo con 2 puntos bajos, 1 y 2. Ok, ahora ya vamos a cerrar el bracito y para esto voy a irme al punto que seguiría. Voy a enfrentar los bordes de esta manera. Entonces acabé de entrar por este y me entro por el del frente y vamos a hacer un punto bajo, entro por el otro y paso al frente, así, y punto bajo, y así vamos entrando. Finalmente vamos a hacer 5 puntos bajos de unión.
y en este último va a ser el quinto. Vamos a dejar una hebrita así de larga para unir al cuerpo. Aquí antes de terminar voy a hacer una cadeneta, suelto y ya tendríamos el bracito. Así que vamos a hacer 2 bracitos y ya los tendríamos listos para unir al cuerpo. De esta manera. ¡Ay, qué lindo que se ve!, ¿cierto? Ahora sí vamos a hacer la unión de los brazos. Entonces aquí lo único es que me voy a fijar que el cambio de color quede hacia atrás de esta manera. Aquí no me queda cambio de color y este bracito va a ir un poco extendido hacia abajo, así, hacia abajo, pero abiertico. Entonces aquí si tienes alfileres, mejor fijemos con alfileres para que no se muevan. Y vamos a estar uniendo al cuerpo de esta manera. Y vamos a entrar aquí por el punto del borde para hacer el último punto de este lado. Ya puedo quitar los alfileres y voy a unir a la parte de abajo de la primera fila, así. Voy a ir subiendo un poquito más. Uno a la misma fila y termino entrando y saliendo por la esquina. Jalo y listo. Aquí otra vez voy a tomar el último punto de la esquina y ya podemos hacer un nudito y cerrar. De esta manera harás las uniones de los brazos en todos los muñecos. Estos son costuras invisibles. Ya te muestro cómo quedó esa costura que hicimos. Entra el nudito y esta ya la puedo cortar. Y mira cómo queda la costura, queda súper bonita, no se nota. Ok, vamos a hacer la unión de la otra, del otro brazo, lo mismo, pero esta vez vamos a dejar la parte del cambio de color hacia adentro. Este sí va hacia abajo, entonces vamos a fijarnos dónde están haciendo el bracito del otro lado y ahí mismo nacerá este bracito. Vamos a ponerle alfileres. Me quedó el cambio de color arriba, entonces tengo que darle la vuelta. Así. Así.
Los alfileres sí son un indispensable también del trabajo en amigurumi, ¿no? Súper, súper de ayuda. Y listo, vamos a ir haciendo lo mismo que en el otro brazo, uniendo este bracito. Lo voy a unir igual que el otro, entonces no lo voy a dejar grabado, pero es simplemente estar tejiendo punto, cosiendo, perdón, punto por punto. Entonces nos vemos más adelante. Ahora vamos a hacer la capita de San José y para ello vamos a realizar 22 cadenetas. Una vez hechas las 22, entonces en la primera cadeneta que tengo aquí junto al ganchillo voy a marcarla de esta manera y voy a entrar en la tercera cadeneta. 1, 2 y 3, contando esta como la primera. Vamos a hacer puntos medios altos, entonces tomo hebra, entro en esta tercera cadeneta, tomo hebra y paso por todas 3 hebritas que tenía en el gancho. Entonces estas 2 cadenetas que tenía en la esquina se me convierten en mi primer punto, este en el segundo y vamos a hacer un tercer punto. Entonces realmente hice 2 puntos medios altos, pero el que está en el borde me cuenta como el tercero, ¿verdad? Entonces ya tenemos los 3. Ahora en el siguiente vamos a hacer un aumento, eso quiere decir 2 puntos medios altos en el mismo agujero y voy a hacer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos altos. Y ahora vamos a hacer otra vez un aumento de medios puntos altos, 6 puntos medios altos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un aumento en el que sigue y finalizo con 3 puntos medios altos. 1, 2 y 3. Y termino ya de tejer mis cadenetas. Ahora vamos a subir con 2 cadenetas, no muy apretadas. 2 cadenetas. Si quieres, en este momento podrías marcar esa segunda cadeneta para que no te equivoques, sobre todo si eres principiante. Vamos a girar y una vez hayamos girado no vamos a empezar en este primer espacio porque es el lugar de estas cadenetas, ellas cuentan como un primer punto. Vamos a empezar en el siguiente, ¿no? Entonces estas 2 cadenetas me valen como el primer punto. Entro en este y vamos a hacer otra vez 3 medios puntos altos, pero como este me vale como 1, entonces 1, 2 y 3. Aumento 7 medios puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aumento y repito otra vez, 7 puntos medios altos, aumento y termino con 4 puntos medios altos. 1, 2, 3 y el que tenía marcado que era la segunda cadena, la primera cadeneta, ahí vamos a hacer el número 4. Así. Ahora vamos para la tercera fila, subo nuevamente con 2 cadenetas. Si quieren aquí mejor marcamos esta segunda cadeneta otra vez, giro y voy a tejer no en la primera sino en la segunda. Vamos a hacer 4, entonces como el primero ya me vale como 1, 1, 2,
3 y 4. Aumento y nos vamos haciendo 8 puntos medios altos. Aumento, otros 8, aumento y termino con 4 puntos medios altos. Subo con 2 cadenetas nuevamente, marco esta segunda cadeneta para no perderme, giro mi tejido, inicio en el segundo espacio y vamos a hacer 4 medios puntos altos. El primero ya está hecho con las cadenetas 1, 2, 3 y 4. Aumento, 9 puntos medios altos, aumento, otros 9 puntos medios altos, 9, aumento y termino con 5 puntos medios altos. 2 cadenetas de subida, marco esta segunda cadeneta y nos vamos a ir con 5 puntos medios altos. El primero ya está hecho, aquí van 2, 3, 4, 5, aumento, 10 puntos medios altos, 10, aumento, otros 10 puntos, aumento y terminamos con 5 puntos. 2 cadenetas de subida, marco la segunda, giro y vamos a hacer 5 puntos medios altos. El primero ya estaba, aumento, ahora vamos a hacer 11 puntos, aumento, otros 11, aumento y terminamos con 6 puntos y vamos para la última fila. Entonces 2 cadenetas, marco esta segunda, giro, me vale como una, la siguiente 2, 3, 4, 5 y 6, aumento, 12 puntos, aumento y nuevamente 12 puntos, aumento y terminamos con 6 puntos. Ahora vamos a subir por este lado y aquí justo donde hice mi punto número 6 ahorita vamos a hacer otro punto medio alto y vamos a seguir subiendo y más o menos donde inicia cada fila vamos a estar haciendo un punto medio alto de esta manera. Aquí iniciaba, tengo que identificar en dónde inician las filas o más o menos hacer un punto medio alto por cada fila que hice. Y he llegado aquí a donde tengo mi hebrita, donde iniciaron las cadenetas. Ahí en esa primera cadeneta que hice voy a hacer un punto deslizado, voy a hacer una cadeneta y voy a cortar. Aseguro de esta manera. Entonces finalmente me quedaron subiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos medios altos y un deslizado. Ahora voy a hacer lo mismo a este lado. Para empezar voy a hacer un nudo deslizado
voy a entrar en lo que sería la primera cadeneta, la primera cadeneta a este lado, traigo mi hebra y la paso. Y aquí voy a hacer en este siguiente espacio que tengo un punto deslizado, dejo mi hebrita acá libre y voy a seguir haciendo puntos medios altos, como ya les había dicho, uno más o menos donde inicia cada fila. Son 7 puntos medios altos, entonces tenemos que calcular 1, 2, más o menos calcular el lugar donde los hacemos, 3, ponerle otro aquí, 4, 5, 6 y justo aquí donde tenía mi marcador voy a hacerle el 7. Así, una cadeneta, corto, este ya es mi hilo final, aseguro. Entonces la capita nos está quedando así. Con la aguja voy a esconder un poco de esta hebra, no toda, solo un poquito, porque me quedó larga, pero igual voy a esconderla por entre el tejido, solo pasando así por el medio de las hebras, así. No se ve por ninguno de los dos lados, por ahí nos va a quedar la hebrita. Que quede la puntica así. Y aquí ya puedo cortar. Y ahí por acá me habían quedado 2 hebritas, entonces esta más corta también la voy a esconder por entre el tejido. Y así nos ha quedado la capa de San José, miren qué bonita y a la medida. Entonces, para que San José también brille, como brilla la Virgencita y también se vea igual de guapo, entonces vamos a ponerle un borde dorado bien bonito. Vamos a eso. Me voy a ubicar aquí en el centro de la capa, hago un nudo deslizado, traigo la hebrita, la paso y aquí cierro un poco, ok, que no pase el nudo a este lado, sino que el nudo se quede aquí. Y ahora vamos a hacer puntos deslizados, paso, traigo y paso derecho, traigo y paso derecho. Y así vamos a ir bordeando toda la capa. Aquí en la esquina llego, busco mi último punto, paso toda la hebrita y hago mi punto deslizado. Voy a hacer otro punto deslizado más que está cogido desde aquí del extremo, es decir, así. Aquí en la esquina hago como una cadenetica y subo haciendo más puntos deslizados. Llego a la parte superior, entonces aquí también busco dónde entrar, paso, tengo que llegar hasta la parte de arriba donde están las cadenetas, así. Y ahora estoy ubicada donde estaban mis cadenetas iniciales, ahí sigo haciendo un punto deslizado en cada una de ellas. Ya estoy llegando aquí a la esquina. Y tengo que seguir bajando, el cordoncito se queda afuera.
así. En la esquina de abajo es donde hacemos la cadeneta, ya vemos cómo. Aquí ya llegué a mi esquina de abajo, voy a hacer una cadeneta y ahora sí entro en la esquina. De esta manera no se nos va a recoger la capita. Seguimos haciendo puntos deslizados hasta el final. Y aquí ya me voy acercando al primer punto que había hecho. En este último espacio dejo también mi punto deslizado. Voy a cortar y suelto. Así. Entonces, ahora vamos a trabajar a esconder este hilito y voy a entrar por debajo del primer punto deslizado que hice, así, atravieso de esta manera y ahora voy a entrar por el centro del último punto que hice y voy a pasarlo derecho, así. Entonces mira cómo queda bonito, no se nota. Aquí voy a anudar estos dos hilos y procedo a esconderlos. Y listo, ya la tenemos perfecta para ponérsela a San José y los dos hilitos que nos van a servir como de cordones para atarla, así. Aquí le voy a hacer un nudito doble para que no se le suelte, no quiero que le quede tan largo, así. Listo, vamos por el bastón. Voy a estar utilizando alambre de este con el que hacemos las hojitas y voy a medir por este lado 13 centímetros, lo doblo y aquí lo vamos a cortar de esta manera, que me queden más bien cerca las hebritas. Y aquí también le voy a doblar un poco este borde para que no me quede la punta así. Vamos a tomar el color café más oscuro y lo que voy a hacer es con la aguja lanera lo voy a meter por aquí este poquito. Listo. Voy a hacer un nudo deslizado de esta manera, es decir que está todavía por dentro. Y me voy a ir haciendo cadenetas. Perdón, y me voy a ir haciendo puntos bajos de esta manera. Hasta llegar al otro extremo. Yo aquí de una vez estoy escondiendo esta hebrita, metiéndola dentro del tejido, por encima o por debajo del alambre puedes hacerlo. Realicé aproximadamente unos 53 puntos bajos para esa distancia que les dije. Voy a volver a medirla. Tengo más o menos 14 centímetros y unos 56 puntos. Y aquí para terminar voy a cortar
voy a hacer una cadeneta, ajusto. Aquí voy a ver si puedo engarzar un poco los hilos entre el alambre. Que esta sería la parte de abajo. Aquí estoy amarrando un nudito, otro nudito que nos quede bien abajo, y con la aguja voy a perder este hilo adentro del tejido, así. Vamos a dejar todos los puntos bajos mirando para el mismo sitio, de esta manera, y aquí simplemente en la punta vamos a darle la característica forma del bastón. No pasa nada si no nos queda tan recto, porque pues es un palo, se supone que es un palo. Listo, así que ya nos quedó el palito, ya nos quedó el bastón de San José. Aquí solo bastaría hacerle un puntico de unión con un poquito de lana café, y así de hermoso quedó nuestro San José. Miren qué belleza, está súper lindo, muy elegante, porque la ocasión lo amerita, es el nacimiento de su hijo y va a acompañar a esa mujer tan especial, a la Virgen María, en este momento tan importante para todo el mundo, ¿verdad? Entonces espero que les haya gustado, déjenme sus comentarios para saber desde dónde nos están viendo. Si te atreves, me gustaría muchísimo que me enviaras una foto de cómo te quedó San José, la Virgen y todo el pesebre a @crocheteando en Instagram, y de esta manera poder verte y poder también compartir tu trabajo con el resto de nuestros seguidores. Y nada más, entonces nos vemos en las siguientes figuras del pesebre. Bye. No olvides dejar tu comentario y tu like.